Asimismo, damos la bienvenida también con un fuerte aplauso a nuestros televidentes en Facebook. Amén. Que sean todos muy bienvenidos hoy a escuchar la palabra del Señor, el mensaje que Dios quiere mandar a sus corazones para alimentar el alma, restaurar nuestro espíritu y cambiar nuestra mente. Amén. Bendito el Señor sea por su palabra. Asimismo, hacemos pasar a nuestro hermano que trae la palabra en esta mañana, Sadiel Mayorga. Amén. Muy bienvenido, mi hermano. Que el Señor me le bendiga y que el Espíritu Santo del Señor lo use como Él quiera. Ahora sí, claro. Y si aprieta el botoncito. Ok, ahora que estaban cantando Gretelita y empezó la última canción, yo escuché aquí por el centro alguna gente que estaba cantando y todavía no había empezado y estaban diciendo, ven Espíritu Santo. ¿Qué estaban cantando ustedes? Quiero escucharlos, iglesia. Ajá, qué lindo. No necesitamos música para cantar, para adorar. No escuchamos, no necesitamos que nadie nos guíe incluso. ¿Qué decían? Gracias. Ajá. Espíritu Santo, ven. Invade este lugar, Señor. Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven. Oye el clamor de tu pueblo, Señor, en esta mañana. ¿Qué te decimos? Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Invade nuestra mente, invade nuestro corazón, invade todo nuestro ser, Señor. Nuestros labios, nuestra actitud, nuestro espíritu, Señor. Aquí está tu pueblo con sed de ti, Señor, con ganas de ti, con deseo de estar en tu presencia, Señor. Que tu bendición esté sobre tu pueblo, Padre. Que tu bendición, que tu Espíritu Santo, Señor, se pase en esta mañana sobre este lugar, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu santidad. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias, Señor, porque tu presencia está en medio de tu pueblo, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Amén. Aleluya, aleluya. Gloria, qué lindo, qué lindo. Muchas gracias. Gracias por ese espíritu, por esa rectitud. Pueden sentarse ya, ahora sí, muchas gracias. Gracias por ese espíritu de adoración. Gracias por disponerse, porque eso realmente me llegó, ¿verdad? Que la música empezara y yo escuché al pueblo adorar. ¿Y qué es lo que Dios quiere al final de cuentas? Es la adoración de nuestros labios, de nuestro corazón y esa transparencia y esa rectitud para adorar. Así que los felicito por eso y felicito a los pastores porque es parte de lo que entonces han aprendido y les han enseñado en este lugar, ¿verdad? A adorar al Señor. Y hablando de los pastores, pues bueno, quiero agradecerles. Estoy de verdad, ustedes no saben lo feliz que yo estoy de estar aquí en esta mañana por muchas, muchas cosas personales, pero también de las que puedo compartir con ustedes. Estoy muy contento y muy feliz porque a Gretelita y a Henrito yo los conozco desde hace, ¿verdad? Yo no sé si fue en Alfa, ¿verdad? Ustedes no eran de Alfa, no. Entonces fue en la red directamente. Bueno, si hablamos de la red, entonces fue como en el 2004, 2003, bueno, sí, 2003 por ahí, ¿verdad? Ya hace 20 años, póngale 20 y resto de años que tuve la bendición de estar con Henrito y con Gretelita, y pues en ese momento
en otra situación diferente y verlos ahora aquí al frente de esta obra, pues me gozo, me alegro muchísimo, de verdad. Es una alegría inmensa y les voy a contar algo. Yo los conozco a ellos en muchas áreas, tuve la bendición de ser el discipulador de ellos durante mucho tiempo, entonces uno conoce a la gente muy de cerca, ¿verdad? Pero yo no conocía que Gretelita cantaba tan lindo. Eso, eso es un don. Eso es un don para mí. Yo, ¿quién canta? Está haciendo feedback, ¿cómo es? Playback, ¿verdad? O sea, seguro es que está moviendo los labios y por allá está la pista, ¿verdad? No, 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 no. Pero ya cuando escuché que era Gretelita la que estaba yo, wow, yo estaba ahí sentado, bueno, de pie, impresionado, escuchando y una voz preciosísima, lindísima. Ya al final, cuando hizo ese falsete ahí en la última canción, ya así no, ya hasta ahí llegué, era yo, increíble. Así que qué bueno, qué bendición. Y encontrarme aquí a Walkiria, a Olman, que fue maestro de mis hijos también allá. Pues qué dicha, qué bendición. La verdad es que muy contento y muy alegre de estar aquí en esta mañana. Y muchas gracias. Ceder el altar, ceder el púlpito. Uno no lo puede hacer a cualquiera, uno lo hace a cualquiera. Así que les agradezco muchísimo la confianza y ojalá que, ay, hola, mira, qué linda otra carita conocida. Ilianita, ¿cómo estás? Qué bueno verte, Dios te bendiga también. Qué bueno, qué bueno. Bueno, aquí estamos en familia, ya es, bueno, qué dicha, qué bendición, de verdad, qué alegría poder verlos en esta mañana. Y bueno, ya para no perder más tiempo, porque Henrito se me advirtió y me dijo, vea, a las 3 tenemos otro culto, entonces tiene que terminar como 5 minutos antes de las 3 para que, ¿cómo? Para que les dé tiempo a ellos de que salgan y la otra gente pueda ingresar. Así que si son apenas que 10:40, a las 3, sí, en 3 horas apenas voy a salir, así que yo no voy a invertir más tiempo en saludos y cosas, ¿verdad? Y como dicen por ahí, a lo que vinimos. Así que Dios me los bendiga a cada uno, de verdad. Siempre que vamos a la casa de Dios, a ver si siempre que vamos a la casa de Dios, vamos a aprender normalmente acerca, o algo más bien, algo que está en la Biblia. ¿Ok? Cuando vamos a la casa de Dios vamos a aprender de algo que está en la Biblia. Entonces por eso siempre traemos, ¿cuántos traen ahí la palabra del Señor? A ver, las espadas. Y el que no trajo Biblia pues se acerca a un cristiano. No, es broma. Mis hijos, por ejemplo, ya son otra generación. Les manda saludos mi esposa Fanny, mi hijo Julián y mi hija Abby. Julián tiene 15 años. Abby, sí, ya está grandote. Y grandote está más alto que yo. No es un gran logro estar más alto que yo, pero sí está más alto que yo. Abigail, que tiene 13 años. Así que ellos. Y la idea era originalmente estar aquí todos juntos, pero por circunstancias ahí son futbolistas, entonces ayer estuvieron sus jornadas de fútbol y que estamos muy cansados y toda la verdad, entonces, y que hoy tenían que ir a hacer no sé qué, pero les mandan sus saludos y sus bendiciones. Ellos son otra generación, entonces ellos ya y todo lo manejan, ¿verdad? Ustedes saben, bueno, aquí tengo mi celular guardado, ellos todo lo manejan por el celular y toda la cuestión. Yo soy de la vieja escuela, se nota, ¿verdad? Yo soy de la vieja escuela y yo sí, para mí sí, yo siempre seguiré creyendo hace un tiempo me invitaron a una charla en el INCAE. Bueno, ya me dijeron, la charla es por allá, ¿verdad? Y antes del salón donde era, tuvimos que pasar por la biblioteca. Tenía años de no pasar. Y yo me paré así, en la entrada de la biblioteca. Han estado en una biblioteca, lo que huele a libro viejo, ¿verdad? No sé cómo explicarlo. Es que si usted no estaba en una biblioteca no sabe lo que yo le hablo, jamás, ¿verdad? Si usted todo lo lee por medio de tablets y todo, no sabe el placer de hacerle así un libro, ¿verdad? Y pasarlo y ver uno hasta mentalmente, hasta es mejor porque uno se ubica dónde está, ¿verdad? Cuando usted tiene un libro de cabecera, y ojalá que su libro de cabecera sea la Biblia, o un libro que usted lee mucho, usted ya sabe, tal vez no sabe lo que dice, pero se acuerda que estaba a este lado en la izquierdita, ¿verdad? Y
más o menos al centro, ¿verdad? Entonces eso le ayuda a uno mentalmente. Si usted quiere memorizar la palabra de Dios, quiere aprender de la palabra de Dios, usted va ahí y cuando usted la lee físicamente en papel, le ayuda mucho, mire, a memorizar. Y si usted no tiene buena memoria, pues entonces con mucha más razón. Y si tiene buena memoria, pues entonces mejor, porque así usted dice, yo no me acuerdo saber qué es lo que dice, pero yo me acuerdo que estaba más o menos por acá. Y va y lo busca. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, nosotros leíamos, obviamente solo había Biblia escrita, ¿verdad? Entonces eso nos ayudaba mucho a poder encontrar fácilmente los versículos, cosa que yo creo que lamentablemente se ha perdido con las nuevas generaciones. Entonces, yo sigo creyendo en la belleza que hay en un documento escrito, y con mucha más razón cuando ese documento escrito es la palabra de Dios. Yo incluso mi Biblia la tengo rayada por todo lado, ¿verdad? Anotaciones y subrayo y con lo que tenga a mano, sea el color que sea, porque eso me ayuda a recordar. Hay gente que dice, ay no raye la Biblia. ¿Cómo se le ocurre rayar la Biblia, verdad? Y hay gente que la tiene, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hace muchos años en la entrada de las casas, ahí abierta en el Salmo 91, ¿verdad? Y era tan sagrada que no la toco. Entonces, le damos, lo hiperbolizamos, ¿verdad? Lo sacro, porque lo sacro que hay en la palabra es lo que contiene, es el mensaje que es la palabra de Dios que está contenida ahí para nosotros. Imagínense que en Cuba, en tiempos de la persecución, la gente no podía tener la palabra, no podía tener una Biblia, pues, porque era prohibido por el régimen comunista. Los regímenes comunistas son ateos, ¿verdad? Entonces persiguen, no permiten los credos normalmente. Ya en Cuba se relajó en el buen sentido de la palabra, hubo tolerancia hace recién unos años, antes de que Fidel muriera, pero en los años más crudos no se podía. Entonces, ¿qué hacían los cubanos? Agarraban la Biblia. Agarren la Biblia usted ahí, hermano, lo que tiene en la mano, ahí. Vaya ahí, ábrala en Salmo 23. Ahora sí, arranque la hoja. ¿Ya hay? Pero ¿por qué se ríe igual que? Lo que hacían, lo que hacían los cubanos para poder leer la palabra de Dios era arrancar las hojas de las Biblias. Y entonces te pasaban, Walkie, te toca el Salmo 23, estas 3 hojas, y usted las enrollaba y se las llevaba. ¡Wow! Era la única manera de leer la palabra de Dios. Tome, Gretel, le toca el Salmo 91, lléveselo. Entonces, ¿qué hacía usted? El otro domingo me lo devuelve. Entonces Gretelita lo memorizaba. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces a veces sacralizamos tanto el libro como tal, que ni lo tocamos en el transcurso de la semana mejor, ¿verdad? Porque Dios guarde, es que la palabra, y los que son así un poquito de la vieja escuela como yo, se acordarán de una canción de los 90 de Box Day que decía, quítate la máscara, y la canción decía, es un domingo por la, ¿se acuerdan? Era medio rockerilla, ¿verdad? Es un domingo por la mañana, no te quieres levantar. ¿Se acuerdan de esa canción? Y la historia se repite. ¿Por qué? Porque el muchacho va para la iglesia y no encuentra la Biblia, ¿verdad? Por ningún lado. La está buscando para arriba. Gracias, brother, disculpe. La está buscando para arriba, para abajo, y no la encuentra en ningún lado porque la dejó tan guardada que no sabe. Va el domingo y ¿dónde dejé la Biblia, verdad? ¿Dónde estaba, verdad? Entonces, sí, obviamente es un libro que tenemos que respetar. En países árabes, quemar un Corán, que es el libro sagrado de ellos, lo apedrean a uno, ¿verdad? Y todo ese tipo de asuntos, y aún los mismos judíos con su Torá. Pero lo que quiero hacer en estos pocos minutos que estoy aquí con ustedes hoy, vamos a hablar de la palabra de Dios, y es mi deseo comentarles acerca de la palabra de Dios, pero no tal vez tanto lo que está contenido dentro del libro, sino de la historia del libro como tal. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no valoramos y no sabemos lo que ha costado que tengamos este libro acá. Y no sabemos que en muchos países lo que se llamaba en la Guerra Fría, la ventana 1040, ¿verdad? Que se llamaba 1040, que era que tenía que ver con los grados y todo esto, era la ventana 1040, que eran los países orientales que estaban bajo la cortina del comunismo.
habían traficantes de Biblias, personas que se dedicaban a traficar la Biblia, no como negocio, no como los traficantes que conocemos hoy día, sino con el único propósito de que la gente tuviera la palabra de Dios. Yo puedo decir con orgullo que yo fui traficante en el 2001, 2002, que fui a Cuba. Y entonces, conociendo de las limitantes que tenían los hermanos allá, me llevé 1200 tratados. Yo era ofrendante de la sociedad bíblica, y la sociedad bíblica te daba 100 tratados al mes. Entonces yo les dije, necesito todos los del año juntos, ¿verdad? Entonces me dieron 1200 tratados y me los llevé a Cuba y los escondí entre una camisa, la doblaba y metía ahí 50 tratados, qué sé yo, entre el pantalón otros 50 tratados. Cuando llegué a la ropa interior digo, no, aquí voy a meter 100 porque yo creo que aquí no revisan, ¿verdad? Entonces ahí entre la ropa doblada y entre cosas que llevaba, metí los 1200 tratados para meterlos. Eso era ilegal. Es como meter droga en los países comunistas. Y les cuento que yo estaba convencido de parte de Dios de que tenía que hacer eso, y no iba para nada que tuviera que ver con algo del ministerio. Cuando yo llegué al aeropuerto de Cuba, detuvieron a una persona delante mía porque llevaba unas cosas unos polvos y unas cosas que no conocían ahí, y lo llevaron a un salón de interrogatorio aparte. Y yo dije, ay Señor, creo que no lo pensé bien, ¿verdad? Y entonces obviamente humanamente ahí me dio nervios, ¿verdad? Yo sabía que llevaba algo peor de lo que esta persona, un tico, también llevaba ahí. Pero bueno, bendito sea Dios, gracias sean a Dios, no pasó nada, no pude pasar y pude meter los tratados. Cuando llegué allá a Cuba, le pregunté a una persona ahí de la calle, mire, yo necesito una iglesia, quiero ir encontré una iglesita por allá también, media clandestina. Y cuando llegué y le dije al pastor, vea pastor, yo traigo esto, quiero dárselo a usted. Vea, usted no tiene idea la reacción de ese pastor. O sea, tener 1200 tratados. O sea, nosotros vemos un tratado aquí en la calle y le hacemos así, ¿verdad? Pero porque aquí, gracias a Dios, circula abundantemente, ya la gente ni le presta atención. Pero para ellos en ese momento era un tesoro prácticamente. Y yo lo que quiero, ojalá en esta mañana de aquí a las 12:50, es que ustedes puedan llevarse en su corazón, convencidos de que esto que ustedes tienen acá es un tesoro. Pero es un tesoro no como cuando uno tiene las joyas de la abuela ahí guardadas, ¿verdad? Sino que es un tesoro para poder usarlo y poder aprender de él constantemente. Bueno, ya que abrieron Salmo 23, ahora sí, ¿quiénes arrancaron la hoja? No, ok. ¿Qué dice el Salmo 23? El 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aquí vemos un montón, ¿cómo se llama usted, hermanita? ¿Cómo se llama usted? Daisy, como la hermanita Daisy, que orgullosamente dice, yo me lo sé de memoria, no necesito buscarlo, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, ¿hay alguna persona que en su Biblia no diga lo que nosotros estamos leyendo? Que no diga Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Hay alguna persona que lo tenga diferente en su Biblia? La tenés ahí. ¿Qué dice, Walkie? El Señor es mi pastor, nada me faltará, dice la de Walquiria. Entonces la de Walquiria no es palabra de Dios, porque dice diferente a la que nosotros, Jehová es mi pastor. ¿Qué dice la tuya, Henrito? El Señor, y ese Señor es con mayúsculas, me imagino, las 5 letras es con mayúscula, ¿verdad? ¿Hay alguien que tenga algo diferente? ¿No? Ok, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes van a las primeras palabras de las primeras letras, no dije nada, primeras páginas de su Biblia, a la primera, normalmente por ahí en la contraportada de la página, a mano izquierda, pues, a letra pequeñita, van a ver que dice versión Reina Valera, versión NVI, versión NTV, versión Dios habla hoy. Incluso se dice Reina Valera, va a decir revisión 1960, que es la que la mayoría, nosotros la generación Reina Valeriana usamos. ¿Lo ubicaron? ¿Sí? ¿Lo vieron? Quiero que aprendan a conocer su Biblia, por favor. Así que vayan y lo ven. Y lo tienen ahí y lo ven donde dice versión Reina Valera. ¿Cuántas tienen 1960? ¿O alguien tiene otro año? Todos son modelo 1960. Bueno, se ven jóvenes a pesar de... Ok.
Ok, todos son versión 1960. Ok, ¿qué es lo que significa eso? ¿Y qué es lo que tiene que ver con eso? Vamos a ver si hoy va a ser, como les digo, una reunión un poquito diferente. Espero no decepcionarlos, pero espero que aprendamos mucho de la palabra de Dios. Amén. Así que yo no veo, ¿verdad? Lo que está en las pantallas, señorito. Ah, ok, ahí está, perfecto, gracias. Ok, entonces hoy vamos a hablar acerca del libro más perseguido de la historia. Ok, el libro más perseguido, pero también el libro más traducido de la historia, a más de 400 idiomas. El libro más vendido, 4 millones de ejemplares al año. En fin, hoy vamos a hablar de ese libro bendito. Así que muchas gracias, pues sí, pasémoslas ahí. Ese que ven ahí es precisamente Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina se llamaba Casiodoro, ¿verdad? Y de Reina no sabemos el apellido de él realmente. De Reina era porque la gente acostumbraba, más cuando entraban al servicio religioso, acostumbraban a ponerse el nombre del lugar de donde habían nacido o de donde eran originarios. Entonces Casiodoro de Reina, uno dice, qué bonitos los apellidos de los españoles, ¿verdad? Cipriano de Valera, Ana de León, no es que era el apellido, es que era que adaptaban o adoptaban ese apellido de donde venían. Entonces yo, por ejemplo, sería Sabdiel de Belén, porque yo vengo de San Antonio de Belén, ¿verdad? El otro lado allá está haciendo un solazo. Ok, entonces ¿cuál sería su nombre? ¿Walquiria? De Masaya, hay más allá, de Walquiria de Masaya, vea, qué lindo. Gretelita, Gretel de Pérez Celedón. Y a nosotros nos suena aquí, como que no suena bonito, ¿verdad? Pero esos apellidos a nosotros sí nos suenan rimbombantes, ¿verdad? Casiodoro de Reina, ¿verdad? Pero bueno, simplemente era porque era el lugar donde él había nacido. Ok. Y él escribía Reina realmente con Y, porque así el lugar era con Y. Nosotros después lo pusimos con la I latina normal, pero era Y. Ustedes ven ahí, esta pintura me gustó mucho porque ustedes ven ahí a un oso. ¿Qué tiene que ver un oso? ¿Alguien ha escuchado hablar de la Biblia del oso? Ok, la Biblia del oso fue la primer Biblia que precisamente Casiodoro, cuando la terminó, y la terminó el 28 de septiembre de 1569. ¿Hoy qué es? 29 de septiembre. Por eso fue que Henrito, cuando hablamos con el pastor Henry, dice, no hombre, vamos, hoy estamos celebrando de 1569. Vamos a ver quién es así un as en matemáticas. ¿Cuántos años hoy? Ok, 455 años de que se tradujo la primera Biblia completa protestante al español. Por eso es un hito histórico. Ok, ¿cuántos son protestantes aquí? ¿Verdad? No como Albino Vargas, ¿verdad? No es que andamos en la calle protestando. Y ya que hablamos de protestantes, precisamente ahorita en el mes de octubre se celebra el mes de la Reforma Protestante. Así que si Henrito nos quiere invitar para que vengamos a hablar de la Reforma, pues venimos a hablar de la Reforma, ¿verdad? Pero son hechos históricos que nosotros como cristianos debemos conocer. ¿Por qué nos dicen protestantes? ¿Por qué nos dicen protestantes? Bueno, es muy sencillo. En la Dieta de Spira, en 1526, el emperador Carlos V prohíbe, le dice a los que están siguiendo a Lutero, a los de la Reforma, que pueden compartir, ¿verdad? Sus creencias. Posteriormente él cambia de opinión y le dice que ya no. Entonces los príncipes alemanes, porque eran ciudades imperiales, no pensemos en los países que conocemos hoy día, los príncipes alemanes que apoyaban a Lutero protestan en un documento que le hacen a llegar al emperador Carlos V y protestan contra esa decisión. Entonces les decían los príncipes que protestan, los príncipes protestantes. Ok, nada más, muy sencillo. ¿Ve? Entonces de esa protesta que hicieron los príncipes protestantes contra la decisión de Carlos V de que no podían compartir su fe reformada con sus súbditos, con la gente de las ciudades donde ellos vivían, entonces esa ciudad es protestante, porque en ese tiempo la fe del líder político, del príncipe, era la fe de todos sus súbditos, ¿verdad? Por democracia, ¿verdad? Entonces, si era un príncipe protestante, toda la gente que estaba en esa ciudad imperial, ¿qué eran? Protestantes. Entonces de ahí nos acuñaron ese término que con orgullo portamos, que somos protestantes, porque protestamos contra la decisión del emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico de que no podíamos compartir nuestra fe. Entonces, si usted no se siente cómodo con la palabra protestante, es que se siente cómodo con la prohibición,
hagamos un anacronismo de que usted se siente cómodo de no compartir la fe con los demás. Entonces yo orgullosamente soy protestante. ¿Ok? Entonces, bueno, y la reforma protestante casualmente se da el 31 de octubre de 1517. Martín Lutero pega, dice la historia, en la capilla de Wittenberg o de Wittenberg, 95 tesis que atacan ciertas pensamientos o doctrinas de la Iglesia Católica en ese momento, entre las cuales lo mayor era protestar o bueno, atacar o tener una tesis en contra de la venta de indulgencias. La Capilla Sixtina, que nosotros vemos preciosa, lindísima en las fotos, fue construida por medio de indulgencias. En el momento, aquí, yo perdí a mi madre hace 4 o 5 años, va a ser, que es la pérdida más dura que he tenido en mi vida hasta el momento, y entonces yo estoy tan dolido. Al principio a mí me costó muchísimo porque yo era muy pegado a mi mamá y el amor por la palabra lo heredé de mi mamá casualmente, y entonces y a mí me llegaban y me decían, si usted quiere asegurarse que su mamá no está en el purgatorio, pague una indulgencia. En el momento que la moneda caiga en lugar de las ofrendas, en ese momento el alma de su mamá va a salir del purgatorio. ¿Cuántos hubieran pagado una indulgencia? De ahí. Sí, me explico, es lo que uno le están diciendo el líder religioso. Entonces la gente pagaba indulgencias para asegurarse que su mamá, que su abuelita no estuviera tanto tiempo en el purgatorio y saliera antes. Y así construyeron la Capilla Sixtina. Entonces Lutero se opone a todo ese tipo de cosas y después se da entonces la decisión, el cisma, la división, y de ahí nacemos nosotros los protestantes. Eso sucedió el 31 de octubre de 1517. Por eso en octubre es el mes de la Reforma Protestante. ¿Ok? Entonces, estos hechos se dan, todo lo que les voy a contar rápidamente en esta mañana, se da precisamente en el marco de la Reforma Protestante, porque nos ubicamos más o menos en el año 1550. ¿En qué año les dije que salió a la luz la Biblia, perdón, no, les dije el 28 de septiembre de... Gracias, 1569. Entonces ya la reforma de Martín Lutero ya había pasado y estaba lo que se llama históricamente la contrarreforma católica. A una acción, una reacción. Entonces la iglesia, cuando vio que eso estaba pasando y que Alemania se estaba volviendo protestante, que Suiza se estaba volviendo protestante, ahí estaba Calvino, que entonces los Países Bajos había un movimiento protestante, que todos esos los países de Europa Occidental, que son los más desarrollados, estaban volviéndose protestantes. Entonces hay una reacción y se hace lo que es la contrarreforma católica, que se llama. Ok, entonces ahora sí, ese oso tiene que ver con eso, pues precisamente allá vemos un convento, allá vemos unos frailes. Bueno, vamos a ver de todo eso así rápidamente, así que sí, vamos pasando las filminas, por favor. Las filminas son para que no se aburran mucho. Y nuestro versículo base esta mañana, si usted quiere buscarlo ahí en su Biblia, que es lo que tiene que estar con nosotros siempre y subrayarlo, Isaías 48. ¿Qué dice Isaías 48? Ajá, léamelo, ¿sí? ¿Qué dice? La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Ok? ¿Cuántos creen que eso es cierto? Y que permanezca en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ok, sigamos, amado. ¿Cómo se llama la persona que me está ayudando ahí? Josué, linda, se llama igual que mi hijo, Julián Josué. Bueno, entonces rápidamente para que aprendamos, Biblia viene de una palabra que significa libros, eso es lo que significa Biblia. Vamos a la Biblia, o sea, vamos a los libros, porque en griego libro en singular significa biblión. Yo me acuerdo que en la casa había un biblión, ¿verdad? Pero biblión realmente significa libro. Y entonces ese es el singular. El plural es Biblia. Suena raro porque a nosotros sería como al revés, ¿verdad? Pero Biblia significa precisamente libros. Ok, y eso habla de rollos de papiro sobre todo. Sigamos. La Biblia, entonces, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Es que Dios no me habla. Es que yo quiero que Dios me hable y pum, 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 hijo mío, escucha. Y ahora sí Dios me está hablando, qué carga. Sos un necio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo ya la Biblia es la revelación de lo que Dios le dice a los hombres. Yo les voy a contar, yo tengo en enero, gracias a Dios, cumplo 50 años. Sé que no parece, pero está bien. Entonces, parece de más, dice. En enero cumplo 50 años. ¿Verdad?
Y yo me crié en el evangelio. Mi papá, gracias a Dios, mis papás son, yo me siento muy, muy honrado de eso. Mis papás son pastores evangélicos, fueron pastores evangélicos toda la vida. Yo soy evangélico de tercera generación, mis abuelos eran evangélicos, yo creo que hasta mis bisabuelos, qué sé yo. Entonces, yo no conozco muchas cosas de lo que normalmente la gente se ha criado, ¿verdad? En otra religión, como dice la gente, es que de otra religión, pero bueno. Y el caso es que yo, a pesar de eso, yo le puedo decir que yo he escuchado la voz de Dios 2 veces en mi vida. Y los que la escuchan más seguido, pues está bien, o sea, no hay ningún problema. Pero una vez fue cuando yo bromeo con esto, cuando iban a ser mi hijo mayor, que Gretelita y Eliana, ¿se acuerdan? Walkie, cuando mi esposa estaba embarazada y habíamos perdido un hijo antes y costó mucho y la iglesia oraba por nosotros, en fin, fue todo un proceso ahí medio complicado. Y ya logramos que el embarazo, ¿verdad? Todos felices. Y yo escuché una voz un sábado en la mañana, no sabíamos qué nombre ponerle. ¿Cuántos sabían qué nombre ponerle a su primer hijo así de una vez? Sí. Bueno, nosotros estamos enredados, no sabíamos, ¿verdad? ¿Qué le ponemos? ¿Cómo le decimos, verdad? Y ahí teníamos una lista y no sabemos cuál. Y yo escuché esa mañana una voz, dice, Julián. Yo, ¿Julián? Sí, Julián, no, mentira. Yo solo escuché una vez, Julián. Y yo, en ese tiempo, mi hijo tiene 15 años, yo me fui a la computadora. A conectar mi internet, ¿verdad? A ver qué significaba Julián, ¿verdad? Y de Julián, el fuerte, el de raíces profundas. Y yo, qué bonito. Y yo quería contarle a mi esposa, ¿verdad? Y mi esposa, ¿verdad? Y ya era sábado, ¿verdad? Y era como a las 5 de la mañana, él se despertó como a las 8, ¿verdad? Yo ahí esperando que se despertara, la bella durmiendo, ¿verdad? Y yo, ya cuando se despertó, ¿verdad? Yo, Julián. Y ya, ¿qué? Julián. ¿Qué me está hablando? Julián, escuché una voz que me dijo que él se iba a llamar Julián. Y entonces me volví a ver Fanny así como, ¿verdad? What are you talking about? ¿Verdad? O sea, y entonces, porque no sabíamos tan siquiera si era niño o era niña en ese momento. Entonces, bueno, fuimos a las 3 semanas, ya nos tocaba ir a ver qué sexo era, ¿verdad? Y entonces nos dice el doctor, ¿ven esa cosita ahí? Eso, ¿lo ven ahí? Bueno, felicidades, ustedes son los padres de un niño. Y yo, ¿ya tienen nombre? Yo la vuelvo a ver, ya, y ustedes saben. ¿Cuántos tienen más de 20 años de casados? ¿Cuál es la norma para mantener más de 20 años de casados? Sí, mi amor, ¿verdad? Hacer lo que la doña le dice. O sea, si usted, los que tienen menos de 10 años de casados, si usted quiere llegar a más de 20, nosotros nos casamos en el 2001, haga lo que la doña le dice, punto. O sea, no se complique. Haga lo que, si usted quiere. Hermano se está riendo. ¿Cuánto tiene usted de casado, hermano? ¿Sí? ¿Sí? Ve y vuelve a ver a la doña, a ver si es cierto. Ahí está. 45. ¡Wow! 45. Y estoy mintiendo yo, ¿usted qué hace? ¿Ah? Pero es cierto lo que estoy diciendo, ¿no? 100%. Y vuelve a ver a la esposa a ver si está contestando bien. Contesté bien, ¿verdad, mi amor? Ok. Ok, entonces, ya, como ella me dijo a mí, espérese, todavía no sabemos ni qué es, tranquilo, tenga paz, chalón, ¿verdad? Y yo me quedé. Ok, entonces cuando ya el doctor nos dice, son los papás de un niño, y yo, ¿y cómo se llama? Y yo me quedé callado, ¿verdad? Y lo que normalmente todo esposo sabio hace, ¿verdad? Se queda callado. Y entonces mi esposa contesta y dice, Julián. Y ya lo vuelvo a ver y le digo, ¿de verdad? Ya manda que no entendamos, me dice, ¿verdad? Ok, entonces ahí está Julián. Y se llama Josué porque yo siempre decía, cuando yo tengo un hijo lo voy a poner Josué porque es mi personaje bíblico favorito. Y desde siempre yo, que carga Josué, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente y toda esa cosa. Entonces, bueno, quedaba muy bonito Julián José. Entonces le decimos Julián, se llama Julián José. Bueno, el caso es que a veces pensamos que queremos una historia así, ¿verdad? Y que Dios nos hable, pero la Biblia es al final de cuentas la revelación de lo que Dios le dice a los hombres. ¿Usted quiere que Dios le hable? ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Bueno, lea la Biblia, punto. Así de sencillo, ¿verdad? O sea, ok, sigamos entonces.
Dice la bueno, eso es lo que hablábamos antes, más ediciones, a más de 405 idiomas, se ha estudiado más, es el que más, ya no ni leo yo, ¿verdad? Tiene 1328 capítulos, 40,000 versículos, bueno, son datillos ahí random, ¿verdad? Nada más para que ahí los tengan, sigamos. Es el texto original. En el original, es que la gente, en la Biblia hay tantas palabras, recordemos que hay un texto, no un documento, un texto original que está escrito, en el caso del Antiguo Testamento está escrito en hebreo y algunas partes en arameo. Y en el Nuevo Testamento está escrito en griego y algunas palabras en arameo también. Entonces, el arameo es lo que menos palabras hay, pero es común a los dos testamentos, curiosamente. ¿Ok? Entonces hay 773,692 palabras, hay 3 millones y el resto de letras. La palabra Yahvé aparece 6,855 veces y el Salmo 17 se encuentra en la mitad de la Biblia. ¿Sabían eso? De Salmos, de Génesis a Job hay 477 capítulos y más 117, entonces nos da 594, y del Salmo 118 a Apocalipsis 21 hay 594, ¿ok? Entonces, bueno, datillos random, sigamos ahí. Pero a pesar de todo eso, suponer que el que lee ese libro que tiene en sus manos es un libro que el hombre hubiera podido escribir de haber querido, es un error. Porque muchas veces, hoy día sobre todo, la gente está humanizando mucho el texto bíblico, diciendo que es creación del hombre prácticamente. Entonces, vea, yo reto a cualquiera vez que digan eso, que trate de escribir un libro igual. Y aunque usted lea incluso los famosos libros deuterocanónicos o apócrifos, que ahora vamos a ver rápidamente si nos da chance, no tiene ese mismo sabor, uno no le sabe igual. Entonces, aunque el hombre hubiera podido escribir algo así de su propia humanidad, de su propia invención, no hubiera, de haber querido, no lo hubiera podido escribir. Es imposible sin la inspiración del Espíritu Santo. Y aunque el hombre hubiera querido escribirlo, tampoco hubiera podido. Ven el juego de palabras, qué bonito, ¿verdad? Entonces llévese eso ahí. Eso no es un libro humano que usted le digan, sí, es que, y ahora hay mucha gente que habla acerca de eso. No, jamás. Sigamos, por favor, porque me faltan 328. Entonces, la Biblia revela la mente de Dios, expresa su voluntad y manifiesta su poder. ¿Quiere conocer la mente de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios? ¿Qué tiene que hacer? Ok. ¿Quiere saber esperar en su voluntad? ¿Qué tiene que hacer? ¿Quiere conocer y vivir en su poder? ¿Qué tiene que hacer? Es que no estamos aquí descubriendo el agua tibia, ¿verdad? Sigamos. Josué. Entonces, pero algo muy importante, y ahí es donde quería llegar esta mañana. La Biblia, creemos que es la palabra de Dios, estamos convencidos que es la palabra de Dios, que sirve para todo lo que hablamos, pero hay algo que es la inspiración. La inspiración de la Biblia recayó exclusivamente sobre Jeremías, sobre Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, lo que sea, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sobre los escritores específicos de los textos originales. Sobre ellos recayó la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuántos documentos originales tenemos de esos? No existen. No existen. Jeremías fue escrito 600 años antes de Cristo. Estamos hablando de un texto de 2600 años escrito en papiro. Imposible que aguante, ¿verdad? Ok, entonces los textos originales hicieron lo que tenían que hacer. Cuando estaba inspirado y estaba escribiendo, ¿verdad? Primero él no dice, voy a escribir la Biblia. Qué chiva, este va a ser un libro de la Biblia. No, ni existía el término Biblia, ¿verdad? Tan siquiera. Número uno. Número dos, esos documentos se perdieron por el paso del tiempo. Entonces habían personas que copiaban los textos y los copiaban. Pablo escribía, voy a escribirle una carta a esta gente de Tesalónica, porque de verdad que, entonces Pablo empezaba a escribir ahí la carta original de Pablo, si es que él la escribió, porque él tenía a alguien también que él iba, igual que Jeremías, ¿verdad? Que Baruch, en este caso, él iba dictándole a esa persona, entonces no era ni de letra de Jeremías ni de letra de Pablo algunas, no existen. Entonces la inspiración es exclusiva de ellos. Los que se dedicaron a copiar, entonces llegaba la carta de Pablo a Tesalónica y lo copiaban y las copiaban y la empezaban a enviarla a las demás personas. Eso es lo que nosotros tenemos, copias de copias de copias de copias de copias de copias de copias. Ahora, ¿es inspirado el copista? No necesariamente. El copista está ahí copiando, puede ser
puede ser que haya metido una I donde no iba, puede ser que haya puesto ahí algo, ¿verdad? Por palabras se hubiera equivocado por algo, y puede pasar, es un ser humano al final de cuentas. Y ahora existen lo que se llaman las versiones. Entonces, ¿qué son las versiones? Y las versiones también no podemos pretender pensar que son inspiradas por el Espíritu Santo. Aunque Casiodoro hizo una traducción bellísima, no podemos pretender, porque la inspiración le pertenecía única y exclusivamente a David, no al que está copiando y mucho menos al que está traduciendo, por más que el Espíritu Santo esté ayudando a esa persona. Me explico lo que quiero decir. Con esto es que nosotros a veces decimos, no, es que la Reina Valera dice Jehová, y es Jehová. Jehová te salva. ¿Te acuerdas? Está esa canción muy bonita que acá ahorita me acordé, ¿verdad? Y tenemos canciones. Jehová es mi guerrero. Esta gente está afiladísima, Pastor Henry. Ok, entonces tenemos, pero ¿qué es lo que pasa con esa palabra Jehová? Vamos a ver si llegamos a eso. Sigamos entonces, para ver si llegamos ahí. Dice, bueno, entonces mucho menos a las traducciones. Ok, sigamos. Ahí está uno de los primeros textos de la Edad Media, ¿ok? Vea cómo eran los textos en ese momento. Pero, no sé, ¿se le puede hacer zoom a las letrillas? ¿Se puede, Josué? ¿No se puede? Ok. Pero si ustedes ven ahí, eso es escrito, ¿ven cómo son las letritas? Eso es escrito a mano, ¿ok? Las primeras Biblias, los primeros textos, las primeras traducciones se escribían a mano. Y todos esos dibujos son a mano normalmente, porque no existía la imprenta. La imprenta la inventó Gutenberg y el primer libro impreso fue la Biblia en latín en 1455. Entonces, las Biblias eran escritas a mano. Escribir una Biblia, un monje dedicado a eso, copiarla, podía durar unos 3 años aproximadamente. Ahora, si usted me dice a mí, Sabdiel, hágame un trabajo, yo le digo, sí, claro, con mucho gusto, ¿me puedes? Sí, claro. ¿Cuánto dura en eso? Bueno, hoy es 28 o 29 de septiembre del 2024. Se lo tengo para el 29 de septiembre del 2027. ¿Cuánto cree usted que lo voy a cobrar por eso? Lo primero es si tiene plata para pagarme, ¿verdad? Y lo segundo, écheme alguito por adelantado, ¿verdad? Porque ahí después. Entonces, ¿cuántas personas cree que podrían tener Biblias? Solo gente muy adinerada. Por eso estaban en los monasterios y por eso mucha gente entraba a los monasterios para estudiar, porque era la única manera que podían estudiar y podían tener acceso al texto bíblico. Muchas gracias, muchachos, excelente. Ven cómo son estilizadas las letras y todo eso, ¿verdad? Sí, literariamente es un documento precioso, ¿verdad? Ok, pero imagínense lo que era hacer, y no era así, ¿verdad? Como uno escribe ahí con letra doctor, ¿verdad? Perdón si hay algún doctor, no, pero era así, muy, muy lindo, ¿verdad? Muy, muy bonito. Ok, muchas gracias, chicos. Ahora sí, si quieren, seguimos pasando para ver rápidamente. Entonces tenemos una Biblia de León que fue en el año 960. ¿Qué creen que es eso? Esa imagen que está ahí. Es un pasaje de la Biblia. Abraham, ¿verdad? Donde le iba a volar ahí a Isaac, iba a sacrificar a Isaac, y ahí está el corderito, ¿verdad? Entonces vemos ¿por qué? Porque también mucha gente no sabía leer. Mucha gente no sabía leer, entonces tenía que haber ilustraciones para que la gente entendiera, era más fácil. Porque no todo el mundo, las Biblias eran en latín y no todo el mundo sabía latín, porque el latín era el inglés del momento. Sigamos pasándolas, vamos pasándolas mientras yo hablo. Entonces, por favor, esa Biblia es en árabe, es una Biblia traducida al árabe. Si vemos las letritas ahí, son diferentes porque es árabe. Entonces, mucha gente no conocía el latín, entonces tenían no todo el mundo sabía leer. Entonces dice, realizar la traducción al castellano del latín hacía perder en el camino algunas palabras y conceptos escritos en los idiomas originales, al realizar la traducción al castellano de otra traducción. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la Biblia en latín fue la Biblia el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿ok? En el año 250 antes de Cristo, Ptolomeo II, el rey griego de Egipto, que era del imperio de Alejandro Magno, que se había dividido, mandó a traducir del hebreo al griego, que era el inglés de ese momento, la primera traducción de la Biblia que existe del Antiguo Testamento. Este se llama la Septuaginta.
¿Han escuchado esa palabra? La LXX, esa era la Septuaginta. Y se cree que esa fue la palabra cuando el Señor decía, el 80% básicamente de las menciones que hace el Nuevo Testamento de textos del Antiguo Testamento pertenecen a la Septuaginta. Entonces esa es la Biblia que estaba en ese momento, la que muy probablemente tenía acceso a Jesús. Eso fue 250 años antes de Cristo. Cuando ya llega el Imperio Romano, ¿qué hablaban los romanos? Latín. Entonces, en el año 385 se hace la primera traducción al latín, que se llama la Vulgata, de vulgo, de pueblo. Hasta el año 1500, donde estamos ahorita ubicados, era la única traducción autorizada. No podían haber traducciones a otros idiomas, sino usted podía perder la vida. ¿Ok? Entonces, pero casi nadie hablaba latín. Ese es el problema. Entonces, cuando se hacen traducciones al castellano, se hacían de latín. ¿Y el latín era una traducción de qué idioma? Del griego, que era una traducción del hebreo. Entonces, ¿cuánto perdió usted ahí en el camino? Han jugado teléfono chocho, ¿verdad? Con mucho respeto, era algo parecido al final de cuentas. ¿Ok? Estamos traduciendo de una traducción que ya fue traducida. Ok, sigamos rápidamente. Entonces, incluso en 1234, el Concilio de Tarragona decretó que todas las Biblias en idiomas que alemán, francés, romance, lo que fuera, idiomas vernáculos, debían entregarse al obispo para ser quemadas. Era prohibido. La iglesia prohibía que tuvieran Biblias en el idioma original. Sigamos. Okay, esa es la Biblia alfonsina de 1280. El rey Alfonso X mandó a traducir esa Biblia. Sigamos. La Biblia de Alba, esa fue de 1434. Esa también la hicieron unos judíos. Se llama Biblia de Alba porque está en la casa de los duques de Alba. Vea las ilustraciones, vamos a pasarlas ahí también, nada más para que las vean. Eso es Gedeón, cuando pone a sus guerreros a tomar agua, ¿verdad? ¿Cuál les ve? Ve qué bonitas. Así, sí, más entretenido leer la Biblia así, ¿verdad? Ok, sigamos. Y bueno, entonces ya la Santa Inquisición, que les hablé ahora, que de santa no tenía nada, ¿qué era lo que decía? Es prohibido en España que hayan Biblias en español o en castellano en la época. Entonces la Santa Inquisición, ve hasta dónde llegaba la ceguera, prohibía que la gente tuviera Biblias en español. En las fronteras habían guardias de la Santa Inquisición revisando todo lo que entraba para ver si habían panfletos o traducciones de la Biblia que estuvieran entrando tratando de introducir a España. Revisaban los barcos que llegaban por todo lado. Podía pasar lo que fuera, vino, ron, lo que fuera, sustancias de lo que fuera, pero Biblia al español no. Dios guarde, en España no puede haber Biblias en español. Y si usted lo encontraban con una Biblia en español, lo llevaban a la hoguera a ser quemado. ¿Y usted sabe por qué quemaban a la gente? Dice Juan 14, ¿verdad? Que todo pámpano que no den fruto será quemado y echado en el fuego. Entonces ese pámpano no está dando fruto, entonces lo vamos a quemar para purificarlo. Entonces por eso la gente era quemada viva en la hoguera. ¿Ok? Entonces sigamos, muchachos. Y lo de la Reforma Protestante, que ya hablamos, que como dice ahí, la idea original de la Reforma Protestante era permitir que el pueblo tuviera acceso a los textos bíblicos. De eso se trataba. Yo quiero que la gente lea la Biblia en su idioma. Eso era el quid del asunto. Sigamos. Entonces hay un señor que se llama Francisco de Encinas, que traduce el Nuevo Testamento en 1543. Tenía 20 años y tradujo el Nuevo Testamento al castellano. ¿Cuántos muchachos de 20 años hay aquí? Henry, nada más. Ok. Con 20 años ya había hecho esa traducción. Ok, 20 años de casado, ¿verdad? Ok, sigamos. Ahí está, esa es la portada del Nuevo Testamento de Francisco de Encinas. Ok, sigamos. Ahí está Francisco, que entonces él hizo una bonita traducción, pero él estaba fuera, pueden seguir pasándola, él estaba fuera de España. Porque si lo encontraban en España, lo mandaban a la Inquisición. Después está la Biblia de Ferrara, que esa fue escrita en 1500, traducida en 1533, 10 años después. Este era el Antiguo Testamento. Francisco de Encinas, Nuevo Testamento, la Biblia de Ferrara, el Antiguo Testamento. Ok, sigamos. Ahí está, vea qué bonita. Dice Biblia en lengua española, traducida palabra por palabra de la verdad hebraica. Eso es lo que dice el título de la Biblia. Ok, sigamos. Y luego Juan Pérez de Pineda, que en 1536... basado en el de Francisco de Encinas, le hace unas mejoras y también traduce el Nuevo Testamento. Y quiero llegar a esto. ¿Qué es lo que hace Juan Pérez de Pineda? Empieza a imprimir los Nuevos Testamentos, pero más pequeñitos. Entonces, hay un personaje que yo quiero rescatar que se llama Julianillo Hernández. Julianillo Hernández fue el primer traficante de Biblias a nivel
Dios, dice la gente, ¿verdad? Nivel grande. Él, entonces, él quería que en España la gente tuviera la Biblia en español o el Nuevo Testamento, aunque fuera. Entonces, Julianillo Hernández se la jugó y en toneles de vino, de esos toneles de vino, ¿verdad? De roble, él le hacían un doble fondo falso y en el fondo metían los Nuevos Testamentos al español. Y Julianillo, se llama Julián, igual que mi hijo, pero le decían Julianillo porque era flaquillo, delgado y dicen que hasta medio jorobado. Entonces él llegaba ahí, ¿verdad? Con esos tonelillos de vidrio y se saludaba a los guardas y pura vida y buena nota, tuanes, y entonces los vacilaba y entraba y pasaba. Y solo decían, ahí viene el jorobado, ¿verdad? Ahí viene Julianillo. Y lo dejaban pasar y era el que estaba metiendo Biblias como loco a España. Y esas Biblias llegaron donde estaba Casiodoro de Reina y empezó a leer por primera vez. Casiodoro de Reina empieza a leer la Biblia porque solo leían el misal. El misal eran unas hojas donde venían algunos versículos de la Biblia en latín. Y Casiodoro de Reina puede leer los escritos de Martín Lutero, puede leer el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, basado en la traducción de Francisco de Encinas. Y empieza un avivamiento en el convento de donde estaba Casiodoro. Y entonces empiezan a cambiar todo. Ya no quieren hacer esas cosas que hacen, ¿verdad? Normalmente, sino que quieren estudiar la palabra de Dios. Lamentablemente, sigamos, Julianillo es atrapado y es quemado en la hoguera después de 3 años de ser torturado. 3 años de torturas para que pudiera decir quiénes eran sus cómplices y a quiénes le estaba llevando la Biblia. Sigamos, muchachos. Ahí vemos a Juan Pérez de Pineda. Entonces ahí vemos a Julianillo. Ahí ya les conté la historia y es lo que él quería hacer. ¿Ve cómo era Julianillo? Entonces no despertaba ninguna sospecha. Sigamos. Y dice que donde él llegaba, o sea, era increíble la reacción, ¿verdad? ¿Alguien me puede leer lo que dice ahí? ¿Alguien puede leerlo? Con increíble habilidad, dice. Y el veneno de la muerte de la herejía. ¿Cuál es el veneno de la muerte de la herejía? La traducción de la Biblia en español. Se dirigió con gran velocidad por toda Castilla y Andalucía. Donde ponía su pie, Julianillo, comenzaba un incendio. Ojalá que digan eso de usted. Él mismo escribió a los hombres y mujeres con demasiado acierto, especialmente en Sevilla, donde se formó gracias a esto un verdadero nido de herejes, dijo el padre de la Roa. Sigamos. Ahí vemos a Julianillo, digamos, ahí con el burrito llevando las Biblias ahí escondidas, ¿verdad? Eso es Sevilla, más o menos en esa época. Sigamos. Ahí está el convento donde estaba Isidoro, donde estaba Casiodoro. Isidoro, se llama Isidoro, estaba Casiodoro. Y entonces ahí se inició una reforma interna, suprimiendo las oraciones de difuntos, abandonando el culto de los santos y las imágenes, así como las mortificaciones. ¿Qué es lo que quería hacer la gente? Estudiar la palabra de Dios. Entonces ahí empezó todo el proceso. Sigamos, muchachos, por favor. El monje blanco fue el que inició con ellos, pero cuando ellos se dieron cuenta que habían atrapado a Julianillo en 1517, ellos huyen porque saben que ya la Santa Inquisición está detrás de ellos. Entre los que huyen, casualmente está Casiodoro de Reina. Sigamos. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, los dos huyeron a Ginebra. En Ginebra estaba Calvino, sigamos, muchachos, y ellos pensaron que como Calvino, ellos eran de la orden de Jerónimo. ¿Quién es Jerónimo? Les dije antes, el que tradujo la Biblia al latín. Entonces ellos tenían ciertas reglas de estudiar la palabra de Dios y se estaban inspirados en Jerónimo, y sin Jerónimo tradujo la Biblia al latín, bueno, nosotros podemos hacerlo también al español, y esa era la meta que ellos tenían. Ok, sigamos. Ay, ¿qué es lo que dice ahí Jerónimo? Que devolvete un toque. Esa frase es de Jerónimo. Desconocer la escritura es. Ok. 2 más 2 es. Ok, sigamos. Ahí tenemos la Biblia en latín, la Vulgata, sigamos. Ok, entonces Casiodoro de Reina piensa, ¿verdad?, que él en Ginebra va a encontrar el paraíso, ¿verdad? Que él va a encontrar ahí, como son reformadores, ya no es católicos, y que resulta que se encuentra con que Calvino hace poco había mandado a quemar en la hoguera, eran protestantes, eran la iglesia reformada, los calvinistas, pero habían mandado a quemar en la hoguera a un español que se llamaba Servet, Miguel de Servet, porque decían que no creían en la Trinidad. Entonces Calvino lo manda a quemar. Y además estaban persiguiendo a los anabaptistas. Los anabaptistas decían que no había que bautizar niños.
y ellos bautizaban niños. Entonces había una persecución entre los mismos protestantes y eso a Casiodoro Reina le afectó muchísimo. Entonces él empieza un periplo, vamos a verlo rápidamente, de ahí se va para Inglaterra. En Inglaterra había llegado al poder María I, que María I era la nieta de Enrique VIII. Enrique VIII fue el rey que implementó la reforma protestante en Inglaterra. En Inglaterra no hay iglesia católica, es la iglesia anglicana. ¿Han escuchado hablar de la iglesia anglicana? Enrique VIII fue el que implementó la iglesia anglicana y María Isabel I era la hija de él, que se llama María Tudor. Y entonces él llega ahí a Inglaterra, pero en Inglaterra lo acusan. Falsamente la reina le dio hasta un lugar para congregarse, le dio iglesia, le dio dinero por mes y los mismos calvinistas, los mismos protestantes y la Inquisición detrás de él lo acusan de sodomía, cosa que no era cierta, lo acusan de malversación de fondos, lo acusan de un montón de cosas y tiene que huir y empieza a viajar por toda Europa huyendo de los protestantes y huyendo de la Santa Inquisición. Entonces ahí podemos pasarlo, muchachos, nada más para que vayamos viendo todo lo que pasó. Casiodoro Reina, 12 años anduvo por toda Europa huyendo, pero nunca dejó de traducir la palabra de Dios. Sigamos. Fue a Amberes, después de Amberes, en Inglaterra se casó. Entonces la esposa tuvo que ir de Inglaterra, ¿cómo se llama eso? Como marinero, ¿cómo es la palabra? Cuando usted se... Disfrazada, gracias. Disfrazada de marinero para que no la agarraran y bueno, tuvo que estar en Francia, sigamos. Después llegó a Frankfurt, ahí estuvo pastoreando. Ve cómo anduvo. De Ginebra a Inglaterra hay 1700 kilómetros. En avión y en tren ahora es muy fácil, pero en esa época, ¿verdad? Pero todo eso lo anduvo con un objetivo. Y yo le voy a decir una cosa, Dios tiene un propósito para usted. Dios lo ha llamado a este lugar porque Él tiene un propósito para usted. Y tal vez a veces nosotros decimos, ay, pero es que el pastor no me saludó. Ay, pero es que hoy la hermana se fue y no me dijo nada. Ay, es que yo le pido a Dios y Dios no me dio, no me hizo, no me contestó. Es que, y empezamos a ponerle peros. Sí, Casiodoro Reina tenía claro en su corazón que Dios le había puesto en su corazón. Tal vez no le habló y le dijo, Casiodoro, traduzca la Biblia al español. Al español, sí, no pasó eso. Él tenía claro que él tenía una asignación de Dios, que era que su pueblo pudiera leer la palabra de Dios en su idioma. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿por qué Dios lo ha llamado a este lugar? ¿Cuál es el propósito y el plan de Dios por el cual Él lo puso a usted aquí en esta iglesia? ¿Cuál es el propósito y el plan de Dios? Porque Él lo llamó de donde usted estaba. Porque usted se vino donde usted estaba, no me importa dónde, no me importa la historia, y está en este lugar. Porque le queda más cerca, porque me cae bien Henry, porque Gretelita canta muy lindo. No. Dios lo puso en este lugar y lo trajo esta mañana porque Él tiene un plan y un propósito para su vida. Casiodoro lo acusaron de homosexual. Le dijeron que no se preocupe, pastor, que me está oyendo, que lo acusen de que usted está malversando fondos. Desde 1557 le están diciendo, le empiezan esas acusaciones, no normal contra los pastores. Que lo acusaron de que no creía en la Trinidad porque había defendido a Servet en Ginebra. Siempre nos van a acusar. Es más, preocúpese si nadie está hablando mal de usted. Porque quiere decir que no estamos incomodando el reino de las tinieblas entonces. Preocúpese cuando todo el mundo lo adule y le dice cosas lindas. Porque quiere decir que entonces no estamos haciendo lo que Dios quiere que logremos. Porque Dios nos saca de donde estamos y nos lleva a donde Él nos quiere llevarnos para incomodar el reino de las tinieblas. Y ahí anduvo Casiodoro. Le decían el Moisés español. Un éxodo por toda Europa, huyendo. Y llegaba a un lugar y se establecía y la Inquisición llegaba. Y imagínense ¿sabe quién era el espía de Casiodoro? Que había metido la Inquisición, el asistente del Henry. El que tenía de asistente, así que ojo con el que está al lado suyo. Mentira. El que tenía de asistente en la traducción era el espía que le estaba informando a la Santa Inquisición de todo lo que Casiodoro hacía. A ese nivel trabajaba la Inquisición. Y él anduvo ahí. Cuando salió de Londres tuvo que dejar los rollos botados porque la vida le estaba en peligro.
Después se los mandaron y anduvo ahí por toda Europa cargando, y nosotros nos da pereza traer la Biblia. Es que en el bus me van a decir que soy un pandereta. Aleluya, aleluya. Ahí viene la patrulla. Y nos da miedo que nos digan esas cosas. Nos da miedo que nos critiquen, ¿verdad? Y ahí anduvo Casiodoro por toda Europa huyendo, porque él decía: Dios puso en mi corazón que tengo que traducir la palabra de Dios. Yo quiero que mi pueblo lea la palabra de Dios. Yo quiero que la gente tenga la palabra de Dios en español. 12 años huyendo. Tuvo que trabajar en lo que fuera para mantener a su familia. Le quitaban las iglesias donde estaba con malas acusaciones. Hasta que al fin, bueno, y tras de eso, ya para ir terminando, hermanos, tras de eso, digamos, muchachos, le dan 400 florines, que es más o menos el salario de un año de un profesor universitario. Se los paga, por eso no hay que pagar por adelantado, se los paga al impresor que le iba a tirar 1300, 1400 Biblias, y el señor se muere. Y estaba súper endeudado. Entonces llegaron los acreedores: ay, mira que dicha, que hay 400 florines, venga. Y le quitaron todo lo que Casiodoro había tratado de reunir para imprimir la primera Biblia. Y él, como el tiempo estaba en contra de él, andaba huyendo. Entonces él iba a usar el Nuevo Testamento que había traducido Francisco de Encinas, el que les mencioné anteriormente, y al final de cuentas le cayó también la Inquisición donde estaban y le incautaron todo. Y tuvo que empezar a traducir él. Bueno, pasó, usted no tiene idea, el montón de vicisitudes. Cuando ya consiguió de nuevo el dinero, un banquero judío, y se dice que Casiodoro de Reina era converso judío, por si no sabía, un banquero judío le presta entre comillas, porque sabía que dónde me va a pagar Casiodoro, ¿verdad? Pero le financia y le da otra vez 300 florines para que pueda hacer la impresión. Milagro de Dios, con 300 florines imprimió el doble de lo que iba a pagar antes. Y entonces ya el impresor empresa se llamaba, era Guarín, el apellido no le ayuda mucho, pero Guarín empieza a traducir y a traducir y a traducir, y cuando ya va a terminar, Casiodoro todavía no había terminado de hacer la traducción. ¿Y qué tuvo que hacer Casiodoro? Agarró de la Santiago Apocalipsis, del Nuevo, te consiguió del que había traducido Francisco de Encinas, y pum, lo metió, lo medio revisó y lo metió ahí con tal de que la Biblia estuviera a tiempo y pudiera llegar a la gente. Él se basó en todas esas. ¿Por qué le mencioné todas esas Biblias? Porque él usó todas esas Biblias que ya existían para corregir, para hacer el trabajo más fácil entre comillas. La Biblia de Ferrara, la Vulgata, todas esas Biblias él las usó para poder armar nuestra Biblia en español. Y para terminarle la historia, porque algunos dicen Jehová, algunos dicen Señor. Bueno, eso tiene que ver con la versión. Esa palabra es, ¿la han visto? YHWH. Esa es la palabra, eso se llama tetragramatón. ¿Cómo se llama? Tetragramatón. Son las 4 letras. Es el nombre divino de Dios. En Éxodo 3:14. ¿Cómo va a decir? Dígale que yo soy. Pero Casiodoro Reina tradujo yo seré. Después, Cipriano Valera, que revisó la Biblia en 1602, lo corrigió y le puso yo soy. Por eso nuestras Biblias dice yo soy. En el original dice yo seré, que es más apropiado. Y Casiodoro, Martín Lutero, cuando vio IHWH, puso el Señor. Calvino, en la Biblia que se usaba en Ginebra, pusieron el Señor. En la Biblia al inglés de Tidal pusieron the Lord. Ustedes saben qué significa Lord, ¿verdad? En todas las Biblias pusieron el Señor. Solo él defendió que era Jehová y él lo tradujo como Jehová. Por eso nosotros hoy decimos Jehová. Si Casiodoro Reina hubiera puesto el Señor, nosotros no conociéramos la palabra Jehová. Y nosotros diríamos, el Señor es mi pastor, como tiene la Biblia Henry. Entonces, son cositas que uno dice, qué raro, porque Jehová viene simplemente porque cuando los judíos no decían ese nombre. En el hebreo no existen vocales, ¿ok? Entonces ellos veían esa YHWH y ellos decían Adonai. Ese nombre es el nombre inefable de Dios, nadie lo conoce, nadie lo sabe. Nosotros ahora decimos Yahvé, pero ese nombre nadie lo conoce. Entonces ellos decían Adonai. Los masoretas, que son unos que copiaban los textos en el siglo 5, 10 después de Cristo, los textos hebreos, agarraron las iniciales, inventaron las vocales, se las pusieron al texto bíblico como puntos, y cuando llegaron al nombre IHWH, lo que le pusieron fueron las vocales de Adonai, para que el lector supiera que ahí se tenía que decir Adonai.
y de ahí nació el nombre Jehová. ¿Ok? Entonces, por eso nuestras Biblias dicen Jehová, que era como Yahová, más o menos. Bueno, esos son datillos ahí, pero si Casiodoro no le hubiera puesto el Señor, nosotros. Entonces, no se asuste, el mensaje es este: no se asuste si una Biblia dice unas cosas, si una Biblia dice otras. Son simplemente formas de traducir. Son la manera en que la persona que está traduciendo llegó y determinó que era lo mejor y que la persona podía entenderlo de esa manera. Cuando, ya con esto termino, algunos dicen, es que la nueva versión internacional no es una palabra de Dios porque le quitaron a la palabra de Dios, le quitaron versículos y la Biblia dice maldito aquel que le quite, ¿verdad?, una coma. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Casiodoro hace la traducción, y ahí está la portada de la Biblia del Oso, la tenía ahorita los muchachos. Cuando Casiodoro hace la traducción, después otro día cuando me inviten dentro de un año hablamos qué significa el oso, qué significa la miel, qué significa el mazo y todo eso. Y esa es la portada de la Biblia. Cuando Casiodoro hace la traducción, no existían. Él se basó en esos libros, en las fuentes que están ahí. Para el Nuevo Testamento, él se basa en la traducción que hace Erasmo de Rotterdam, que es uno de los iniciadores de la Reforma del humanismo en 1516. Y Erasmo usa 7 manuscritos hebreos, griegos, para el Nuevo Testamento que él encontró por ahí. Era lo mejor que había en su momento. Pero posteriormente se descubrieron manuscritos más antiguos. Imagínense que el manuscrito más antiguo en griego es el Codex Sinaiticus, que es del año 350, más o menos después de Cristo. Pero eso estuvo perdido un montón de tiempo y se descubrió hasta 1844. Entonces, cuando descubren nuevos manuscritos que van saliendo, como el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano, que estuvo mucho tiempo ahí guardado, encerrado, entonces empiezan a revisar y ven que en los manuscritos más antiguos no aparecen ciertas cosas que sí aparecían en los manuscritos posteriores. ¿Me explico? Entonces, si este manuscrito es del 350 y este que usó Erasmo para traducir el Nuevo Testamento era del año 1000, y tiene unas cosas añadidas que el manuscrito del 350 no las tiene, en teoría, ¿cuál es más fiable? ¿El más viejo o el más nuevo? En teoría. Entonces, si en el más viejo no aparece, quiere decir que en algún momento en las copias que le llegaron a Erasmo del año 1000, alguien las introdujo por ahí. Entonces, por eso las Biblias nuevas no aparecen ciertas cosas, porque son basadas en manuscritos más antiguos que no tenían cuando se escribió la Biblia Reina Valera en 1569. Eso es todo el rollo. No es que le quitaron a la palabra de Dios, es que en los manuscritos más antiguos no estaban, no aparecen. Y si usted ven abajo dice MSS significa manuscritos más antiguos, no aparece esa parte. Eso es todo. Así que no nos asustemos. Siga leyendo la palabra de Dios. Es confiable, es inspirada, es fiable, es infalible. Y Dios la ha dejado, porque eso es lo que Dios, la palabra de Dios para su vida en específico. Lo que para mí significa Salmo 23 hoy, no es lo que significa para usted hoy. Porque la palabra de Dios tiene esa peculiaridad. Así que le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Y vamos a darle gracias a Dios por tener esta bendita palabra de Dios. Espero que hoy hayamos aprendido algo acerca de este libro de una forma diferente, tal vez, de lo que siempre aprendemos. Pero sobre todo, más que conocer la historia, que es importante, es lo que ustedes aprenden aquí domingo a domingo. Cuando el pastor Henry o la pastora Gretel o las personas que vienen aquí a este lugar vienen a enseñarles de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene para su vida? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para su vida? ¿Por qué Dios lo trajo a este lugar? ¿Qué es lo que Dios, ese sueño y ese anhelo que Dios ha puesto en su corazón desde hace tiempo? Eso con lo que usted inquieta su corazón y que usted está ahí y usted dice, yo sé que yo tengo que hacer esto. Yo sé que yo tengo este sueño de hacer, de crear, de ir, de hacer. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en su corazón y que usted ha dejado ahí en el salón de espera? Y no me importa si usted tiene 15 años o usted tiene aquí 80 años. Dios llamó a Moisés cuando él tenía 80 años. Así que nunca es tarde. No hay edad en el reino de Dios, no hay edad, no existe edad. Y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros es
que demos fruto. Es que demos fruto, es que hagamos y cumplamos ese propósito que Dios ha puesto en mí. Ese propósito que Dios ha puesto en su corazón, que es muy suyo, que usted no lo conoce. Y ahí los sueños hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que salir de la zona de confort. Señor, yo pongo en esta mañana cada uno, Señor, de los llamamientos que tú has puesto, de los propósitos, Señor, que tú has puesto en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que hoy podamos reconocer, Señor, lo que ha costado que esta palabra de Dios llegue a nuestra vida, a nuestra mano, Señor. La sangre derramada, Señor, de muchas personas que en la hoguera, Señor, tuvieron que pagar caro la osadía de querer que nosotros hoy tengamos una Biblia en español. Que podamos honrar, Señor, la memoria de esas personas y la forma, Señor, de honrarlas. Es decir sus nombres y es recordarles, pero también es portando, es leyendo tu bendita palabra, Señor, que ha costado vidas, que ha costado sacrificios, Señor. Que podamos valorar esta Biblia, que podamos valorar esta palabra de Dios, que podamos leerla, que podamos enamorarnos, Señor, de ella, que tengamos hambre y sed de tu palabra, Señor. Que en nuestro corazón todos los días esté ese anhelo por ir y ver lo que tú tienes, la revelación que tú tienes para nosotros cada día. Enamóranos de tu palabra. Dígale, Señor, enamórame de tu palabra, enamórame de tu palabra. Dame entendimiento, Señor, para poder leerla y poder aprender de ella, Señor. Dame hambre y sed de ti. Y sobre todo, Señor, permíteme cumplir el propósito por lo que tú me has puesto en este lugar. El plan que tú tienes para mi vida, cúmplelo, Señor. No importa dónde tenga que ir, no importa lo que tengas que quebrar en mí, no importa lo que tengas que cambiar en mi vida, pero cumple ese propósito, Señor, que tú tienes para mi vida. Ayúdame a ir en pos de ese propósito, a trabajar en pos de ese propósito, Señor, a buscar y hacer y a incomodarme, Señor, y no estar tranquilo hasta que sepa que yo estoy cumpliendo tu propósito, Señor, y estoy aquí para hacerlo, Señor. Que seamos, Señor, que trabajen y que hagan, Señor, buscando ese propósito cada día. Yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, bendigo a esta congregación, bendigo al pastor Henry, a la pastora Gretel, Señor, darles entendimiento, sabiduría también, Señor, y a esos grandes sueños y esos grandes anhelos que ellos tienen, Señor, para esta comunidad, para esta iglesia, para este pueblo, se cumplan en el nombre de Cristo Jesús. Que tú pongas a las personas idóneas y adecuadas, Señor, para que trabajen y caminen con ellos, Señor, en esta ruta, en este camino que has trazado para ellos, Señor. Yo los bendigo y que tu bendición, tu presencia esté sobre tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, denle ese aplauso al Señor. Gracias, amados Abdiel. Tome su lugar, tome su asiento, por favor. Gracias damos al Señor. ¿Cuántos aprendieron esta tarde? Amén. Vamos a quitar ya la adoración. Gracias, Josué. Sabdiel, gracias por este lindo manjar. No sé usted, pero yo hoy bendecido de todo lo que aprendimos. ¿Cuántos saben que estamos en el mes de la Biblia? Amén. Entonces hoy quería, ya que he tenido contacto últimamente con Sabdiel, después de mucho tiempo, lo volví a encontrar a través de este programa de los viernes. Bueno, tiene todos los días, creo, a las 11 de la mañana en Estereovisión. El Buen Pastor, gracias. Puede escuchar al pastor Sabdiel todos los viernes a las 11 de la mañana. Él está tratando varios temas con los hermanos pastores de Estereovisión y me gusta. Cuando no puedo escucharlo a las 11, lo escucho a las 9 de la noche, o si no, ahí queda en Facebook también grabado, usted lo puede escuchar. Hermano, es importante, a veces queremos que Dios haga milagros, maravillas, prodigios, y está bien, Dios es un Dios de maravillas, pero ¿dónde está la mayor maravilla? En su palabra. Escudriñemos la palabra, estudiémosla, leámosla todos los días, como dice Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo, ¿dónde están los estudiantes de INSTE? Lo que en él está inscrito, ¿verdad? Para que entonces hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Amén. En el Salmo 119, 103 al 105 habla de la palabra. El verso 103 dice que tu palabra es como miel a mis labios. Amén. Y el 105, el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Y otro texto más que les quiero dejar es 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir, para que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Amén. Es importante conocer palabra. Es importante tener para defendernos ante los ataques del enemigo. Vea todo lo que este libro, mucho de eso yo lo desconocía, a esa profundidad que nos enseñó el pastor Sabdiel. Todo lo que este libro ha sufrido desde los tiempos, digamos, de Abraham para acá. Amén. Pero está aquí con nosotros porque esto es vida. Y contra este libro no hay poder que se pueda levantar. Así que dele otro aplauso al Señor, por favor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que vamos ahora a decirle gracias a todos los que nos acompañaron en esta mañana, en este tiempo de transmisión. Espero que usted haya podido recibir también lo que aquí recibimos. Que Dios hoy te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos a las 3:30 si quieres volverte a conectar con nosotros. Somos Iglesia La Voz del Señor. Pastor Henry López te bendice. Gracias por acompañarnos. Y le pido a mi hermano.